La observación, uno de los métodos más representativos de la parte etnográfica, es una técnica de investigación, cabe recalcar. Trae orígenes científicos. En los orígenes científicos, el señor Koenig, en 1973 resalta tres puntos muy importantes para determinar los aspectos de la observación. El principio de la constancia. ¿A qué se refiere con esto? A ser constante, a persistir en un área donde se vean varios cambios sociales o aspectos de una comunidad para poder determinar qué tiene esa sociedad o ese grupo. El principio del control se debe realizarse con unos instrumentos adecuados hacia los cuales debe orientarse qué tipo de observación estamos buscando. Y por último, la orientación. Ya se basa más que todo en un marco teórico. Un marco teórico donde se usan varios científicos, varias teorías en las que podemos dar un buen punto sobre la observación. Ahora, con base a la observación, nosotros tenemos una información ya, ya teniendo en cuenta esos tres aspectos mencionados anteriormente, podemos analizar qué pasa en esa sociedad o en ese grupo. Y para tener en cuenta, ya para concluir, qué es la observación, hay que tener en cuenta que para tener una buena observación científica, hay que tener en cuenta la intencionalidad, hacia qué intención se ve, se ve lo que estamos buscando, y la sistematicidad. Esos serían como que los dos puntos importantes para tener en cuenta la observación científica. Bueno, acá tenemos los tipos de observación que se dividen en tres grupos. El participante, en el cual el observador se incluye en un grupo de personas para determinar sus creencias, sus ideas, su comportamiento, y se van tomando datos para después analizarlos. Un ejemplo de esto son los documentales que realizan de tribus. Bueno, la no participante es el observador que, eh, valga la redundancia, observa pero no interviene con el, con el método. En ese tenemos la directa, que es precisamente esa que está observando pero no interviene en el medio para no afectar su resultado. La indirecta es la que está tomando datos sin mediaciones como la prensa, fotografía, la radio. En estos tipos tenemos el sistematizado, en el cual también tenemos tres subtipos, que son los no sistematizados, que es la que se encarga de bueno, tiene un tipo de sistematización libre, la cual no es libre, no tiene una estructura como lineal, la cual le da un alto margen para mirar detalladamente cosas que los otros sistemados no puedan realizar. La sistematizada, eh, pues ya empieza un poco más lineal, en la cual empieza a adquirir datos, o sea, es más compleja, va solamente a una estructura, a un solo enfoque. Y la muy sistematizada es igualmente que la anterior, tiene un alto grado más de complejidad, para llegar a su resultado de observación. Dentro de los tipos de observación, tenemos otros dos puntos que son también importantes a recalcar, que es la cuantitativa y la cualitativa. Dentro de la cuantitativa, se establecen unas metas para determinar qué tipo de población estamos trabajando. ¿Para qué? Para llegar a ofrecer unos perfiles. Dentro de esos perfiles se establezcan como unos parámetros de, de qué rasgos tienen, de qué tanta intermitencia tienen esos tipos de rasgos o, o esos comportamientos.
acá se establecen unas categorías que se asimila, esta parte se asimila mucho con la parte, se asimila mucho con la observación muy sistematizada. ¿Por qué? Porque ofrece unos parámetros, establece unos parámetros que se deben cumplir para así poder llegar a dar unas categorías. Y ya para concluir con la cuantitativa, es lo importante después de cumplir con todo esto, es materializar lo que se quiere. ¿M? ¿Con qué? Con marcos teóricos, que es lo más importante. Cuando se tienen los marcos teóricos, se puede establecer bien qué tipo de observación estamos buscando. En la tipo de observación cualitativa, es un poco contraria a la cuantitativa. ¿Por qué? Porque no tiene metas y no está tan estructurada como la otra. Tiene unas prioridades que son como los aspectos que tiene cada población, los aspectos que se quieren trabajar. Y se basa más que todo en la realidad social en la que vive el entorno, en la que se está viviendo actualmente en el entorno. Como por colocar un ejemplo, la realidad que vive Bogotá en el tema de transporte. Eso sería un tipo de observación cualitativa. Y pues no se puede dar muchas explicaciones. ¿Por qué? Porque no se sabe de dónde es su origen científico. Sino pues como tiene varias ramas de, de observación, tiene muchos objetos, muchas teorías, entonces no se sabe exactamente cuál es su origen, como por decirlo así. El lugar y el tiempo, en la observación esto pues representa en cualquier espacio geográfico, digamos barrios, vecindarios, zonas geográficas. De este lugar y tiempo se dividen en dos: en lo natural, que es en el ambiente cotidiano de las personas, en la digamos en juntas directivas, en salones comunales, en parques. En la artificial, esa es la que nos representa estímulos, reacciones, situaciones. Unos ejemplos de ellos son los circuitos cerrados de televisión, que nos ven a través de, o sea, estamos siendo observados a través de unos aparatos artificiales. Para tener en cuenta qué unidades de observación vamos a usar, tenemos que primero saber qué tipo de observación vamos a usar. Si vamos a usar la sistematizada o la muy sistematizada. Con eso vamos a llegar a qué? A poder saber qué tipo de cosas vamos a usar. Por un lado tenemos la racional teórica. ¿Qué quiere decir que esta? Que vamos a tener un marco teórico basado en biografías, en documentos, en libros, que nos van a brindar una información más acorde a lo que estamos buscando. El investigador va a tener un papel muy importante ahí. ¿Por qué? Porque es el que va a determinar qué tipo de cosas es la que se está buscando. Para así dar unas categorías, que las categorías las determina ya, como dije anteriormente, el investigador, que es lo que le está buscando, predeterminando qué tipo de problemática, qué tipo de cualidad desea resaltar o buscar dentro de la sociedad o dentro del grupo que se esté trabajando. Y por último, ya obteniendo las categorías que dio el investigador, se va a unos indicadores observables. Ya con esos indicadores ya podemos dar como una conclusión final a lo que sería la parte racional teórica. Por otra parte, tenemos la parte empírica, que es totalmente lo contrario a esto. Eso se basa más que todo en la realidad de la que vive la población que se quiere observar. Ya con eso se hace una lista de qué tipo de cosas se pueden llegar a buscar, como cosas que resaltan mucho o cosas que no resaltan. Para así, después de esa lista, se agrupan cada uno de los aspectos que hemos encontrado en ellas, se agrupan en diferentes zonas o en diferentes ítems, como por decirlo así. Una vez agrupado todo esto, se pasa a especificar
una vez especificamos qué es lo que queremos encontrar, se desecha cosas que no sean tan relevantes hacia los temas que sí son muy relevantes, que sobresalen mucho en la sociedad. Tenemos acá los instrumentos de registro que se dividen en dos tipos, narrativo y conductuales. En el narrativo encontramos el cuaderno, el cual nos sirve para llevar un registro bien controlado de las situaciones que el observador obtiene durante su labor. En el periódico nos sirve como acontecimiento para llevar un seguimiento de las observaciones que se han tenido durante un tiempo. En las fichas ahí encontramos un registro de las... Encontramos un registro de los hechos más relevantes durante la observación. En las anecdóticas son igualmente que las fichas, pero ya no es un control tan rígido, sino más esporádicamente, en el cual se puede realizar durante un tiempo determinado, no siendo tan controlado con ese tema. Bueno, en los conductuales tenemos la apreciación, la cual por los registros narrativos nos ayudan a tener un previo aviso de las situaciones que se han presentado, de qué tan seguido son, y por medio del catálogo que se divide en una lista y el registro, que son parecidas, nos sirve para que el observador tenga un control de las situaciones que se presentan, de qué tan seguidas son y en qué lugar se han visto relacionadas.